¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Hoy nos concentraremos en el capítulo 6, los versos 1 al 9, y allí nos habla de las relaciones interpersonales. Pero para entender lo que Pablo está escribiendo, es fundamental analizar el contexto cultural en que Pablo escribe. Bien, en la época de Pablo, que vivía en el dominio del Imperio Romano, la esclavitud era algo muy común, era muy practicado. Más del 70% de la población del imperio era esclava. Muchos de estos esclavos se habían recogido cuando los ejércitos romanos invadían pueblos. Entonces los prisioneros de esas ciudades se convertían en esclavos, al igual que los soldados que perdían la guerra también se convertían en esclavos. Pero eso hacía algo, habría que ver un detalle, es que muchas de las personas que eran tomadas esclavos, hablando de las ciudades, eran gente culta, eran filósofos, médicos, maestros, eran igualmente artesanos, o sea, no eran personas sin ningún conocimiento, hablando de una parte de esos esclavos. Otro detalle también es que, como esos esclavos eran cultos, ellos llegaría un momento en que si alguien pagaba por ellos, pagaba su liberación, pues dejaban de estar en condición de esclavos, y eso podía ocurrir. Otros, sin embargo, nunca podrían salir de la esclavitud por ser excesivamente pobres, por vivir en condiciones desventajosas. Pero bueno, Pablo está escribiendo para todos esos esclavos. Pablo está escribiendo para los que son dueños de los esclavos, y también está escribiendo para los padres. No exactamente para las madres, porque recuerda que las culturas de ese entonces eran patriarcales y quien tenía el dominio era el hombre. Bueno, el cristianismo necesita amoldarse a esas culturas para poderlas transformar, y en ese contexto es que Pablo escribe. Pues bueno, un amo podía disponer del esclavo, aún podría quitarle la vida si estaba en juego su honor, o sencillamente si por alguna razón estaba molesto, si el esclavo se había fugado, si el esclavo había robado. Eso le podía causar la muerte al infractor. Pero también ese amo era padre, así que él tenía una familia, y los que componían la familia, hablando por decir de la madre y los hijos,
en esos tiempos no tenían una trascendencia. Eran prácticamente, vivían a la sombra del padre, así como el esclavo vivía a la sombra del amo. Bueno, en ese contexto es que Pablo escribe. Los niños no eran tan valorados como son hoy, o mejor dicho, realmente no eran valorados, al igual que las mujeres, a menos que fueran de familias muy pudientes, hablando desde el punto de vista económico o social. Había una diferencia, pero esas realmente eran las excepciones. Así que bueno, ya teniendo esto presente, podemos ahora sí ir y leer lo que Pablo dice. Primeramente, Pablo allí en el capítulo 6 se acerca a la relación familiar de padre e hijo. Entonces él ahí en el verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bien, cuando Pablo comienza a hablar de esa relación familiar de padre e hijo, habla de la actitud que el hijo cristiano, porque recuerda que Pablo está escribiendo es para los cristianos, dice: hijo, debes obedecer a tu padre, porque esa es una ordenanza. Y en el verso siguiente dice, él se refiere al mandamiento quinto de honrar al padre y a la madre. Era fundamental que el niño cristiano obedeciera a su papá, pero también ese padre debía estar pendiente de su hijo, pendiente de una forma diferente como lo estaba el resto de la sociedad. Es decir, que Pablo anhelaba que la familia cristiana fuera diferente a las familias del entorno, fueran unas familias que amaran al Señor. Por eso Pablo le dice a los niños: obedeced en el Señor. Sí, estos niños, estos hijos, amaban a Jesús, pues también deberían amar a sus padres como al Señor. Ya eso era un gran salto en la sociedad de aquel entonces, porque si un hijo se rebelaba, lo más seguro es que sería terriblemente castigado o él tendría que huir de la casa. Pablo quiere traer un nuevo concepto a la iglesia cristiana para que se hagan familias funcionales, familias que tengan un sentido mayor del que disfrutaba el resto de la gente. Bueno, pero Pablo también exhorta a los padres. Ahí en el verso 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Bueno, pues las familias comunes, ellos practicaban lo de su cultura. Un niño que nacía, se desarrollaba, siempre estaría a merced de su padre, que podría explotarle, que podría no tratarlo de forma filial, de forma paterna. Y Pablo le explica esto tanto a los hijos como a los padres. Lo que hoy conocemos como la brecha generacional, Pablo hace entender que si Cristo estaba en ese hogar, pues habría una relación filial fluida entre padre e hijos. Recuerden, no estamos contando a la madre, porque la cultura era muy distinta a la de hoy, donde hoy muchos hogares tienen un solo representante paterno, que es la madre, en la mayoría de los casos. Así que para tratar de entender, necesitamos ubicarnos en el tiempo de Pablo. Pero Pablo explica que la razón de la que el hijo debe obedecer al padre y de que el padre debe tratar con bondad a su hijo, disciplinarlo en el Señor,
Era un principio que cambiaba a las familias que llegaban a la iglesia, porque ellos deberían hacerlo en el Señor, obedecer en el Señor, los hijos, los padres, educar en el Señor. Ahí se hacía una gran diferencia con el resto de la sociedad, y eso a la larga se sintió en todo el imperio cuando la iglesia, el evangelio se esparció por el imperio y más allá del imperio, cambiando las normas injustas de la sociedad, pero cambiándolo para los que eran miembros de iglesia, porque ellos tenían un encuentro con el Señor, entendían que Él era su Padre celestial, entendían que estaban sumisos a la autoridad del Dios Todopoderoso, y eso hizo un cambio fundamental en la iglesia que influyó a la sociedad que los rodeaba. Luego de esto, Pablo entonces aborda la relación de esclavo-amo, amo y esclavo. Y entonces ahí en el verso 5 dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que querían agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón. Y dice algo más: haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la razón era que en la iglesia cristiana había muchos esclavos. Porque claro, el evangelio para ellos era liberador. ¿Por qué? Porque les hacía ver que aún en su condición Jesús estaba preparando un lugar para ellos. Un lugar donde no existiría la esclavitud. Entonces el evangelio para ellos era de gran consuelo y de gran esperanza. Pero entonces Pablo invita a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos, que hagan el trabajo que están haciendo para sus amos como si fuera para el Señor. Y esto hacía un cambio radical en la actitud de ese esclavo cristiano en comparación con un esclavo que no lo fuera. Porque la mayoría de los esclavos eran obligados a trabajar. Muchos esclavos buscaban la forma de fugarse, y cuando se fugaban, pues se fugaban con propiedades del amo, sobre todo propiedades que podían ser llevadas, como metales preciosos, algún animal. Entonces Pablo le explica, le invita a los esclavos cristianos de Éfeso a que trabajen para su amo, entendiendo que lo hacen para el Señor y que ellos son esclavos del Señor. Ya eso lo cambia todo. Y luego Pablo entonces le escribe a los amos y le hace una advertencia muy interesante. Verso 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En esta parte final del verso, Pablo explica cuál es la razón de que el amo y el esclavo se sientan igual. ¿Por qué? Porque son siervos del mismo Dios, un Dios que les ama y un Dios que no hace acepción de personas. Eso hoy no nos parece trascendente, pero en aquel entonces sí, porque resulta que cuando llegaba el sábado y el esclavo iba para la casa iglesia y el amo iba también para la casa iglesia, se sentaban en el mismo lugar, se sentaban no digamos bancas, pero sí como en las gradas. Generalmente las casas tenían un escalón largo y ahí la gente se sentaba. Bueno,
pues ahí se sentaba el amo y el esclavo, entendiendo que servían a un mismo amo que estaba en el cielo y que era un amo que los había adoptado tanto a uno como al otro para ser herederos de un reino mejor. Eso es lo que el poder del Evangelio hacía en los que aceptaban al Señor Jesucristo. Bueno, pero ahí también se sentaba el Padre y el Hijo. Así que el Evangelio cambió las relaciones interpersonales entre padres e hijos, entre esclavos y amos y viceversa, para que la iglesia fuera una iglesia que mostrara el poder del Evangelio en los corazones de los hombres que estaban siendo transformados, no importando su condición social, porque el Espíritu Santo iba cambiando todos estos corazones, no importando su condición económica y social. Eso a nosotros tal vez hoy no nos impresione, pero sí ocurrió en el tiempo de Pablo. Pero ¿cómo podríamos nosotros aplicar esa realidad en nuestros días? Bueno, algo que dice el apóstol, dice, hablando de los padres, disciplinad, dice el apóstol allí, y amonestadlos en el Señor. Disciplinarlos, amonestarlos y criarlos en el Señor. Hoy, los padres cristianos debemos buscar la forma de ser los mejores padres y madres que pongamos. Y hoy sí podemos incluir a las madres, no en el tiempo del apóstol, porque pues las madres no tenían ese papel, solo lo tenía el padre. Pero bueno, hoy nosotros necesitamos educar a nuestros hijos en el temor del Señor, buscar la forma de hacerlo bien. Hoy tenemos muchos materiales que hablar acerca de la educación de los hijos, materiales que están hechos y dirigidos a las familias. Qué importante es que tú saques tiempo para leer con tus hijos, más que todo cuando ellos están pequeños, en las noches, puedas leer para ellos historias bíblicas, historias misioneras. Eso es muy valioso, pero también buscar desarrollar otras facultades en nuestros hijos. Por ejemplo, si te es fácil, pon a tu hijo a que aprenda a tocar algún instrumento musical, póngalo en clases de dibujo, póngalo en alguna actividad física, natación, fútbol, béisbol, donde él también pueda desarrollarse físicamente sin que se tenga que ir a los extremos, es decir, hacer la parte, pero que todo eso vaya centrado en un hijo que crezca para el Señor, en un hijo que ama al Señor, que ama a la iglesia. Y cuando pudiésemos traspolar la relación de amo-esclavo, que hoy pues esa relación no es igual que la del apóstol Pablo, aunque tenemos que decir que hoy hay esclavitud. Hoy hay esclavitud en el siglo XXI. Países como la India, como Pakistán, muchos países asiáticos que están subdesarrollados, tienen mucha mano de obra infantil y son miles y miles de niños. Pero también los países desarrollados tienen otro tipo de esclavitud. ¿Has escuchado hablar de la trata de blancas? Bueno, sí, se explota a la mujer, se le toma como un instrumento de comercialización para prostituirle. Eso hacen los países desarrollados, o sea, no es una característica de un país de clase social en particular, no, es tanto los desarrollados como los no. Pero bueno, hablando del cristiano, del que es patrón y de que él es empleado, pues el que es patrón pague justamente a sus empleados. Y el que es empleado sea fiel en su trabajo, llegue primero, váyase de último, nunca se lleve lo que a usted no le corresponde. Y si usted no se siente bien en su trabajo,
pues cambie de trabajo o decida crear su microemprendimiento o su microempresa, pero sea un cristiano fiel, honesto. Honesto, hoy se necesita la honestidad, por lo cual invito pues a padres y madres, a empleados y empleadores que son cristianos, a mantener en alto los principios del cielo, a tratar a nuestros semejantes como Jesús nos ha tratado a nosotros y como Jesús quiere que nos tratemos los unos con los otros. Esa es la idea. Muy bien, queridos amigos, les voy a invitar para que oremos. Señor Jesús, aquí estamos para agradecerte por el cambio que el Evangelio ha traído a este mundo, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Aquí estamos para pedir que tomes nuestros corazones y que por la obra de tu Espíritu nos hagas los padres, los hijos, los empresarios y los empleados que tú quieres que seamos para honrar tu nombre. Lo agradecemos en tus méritos, Señor Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.